Planeta de Edith, la historia de hoy es... Mi madre con cáncer terminal fue abandonada por todos, hasta que descubrí la cruel mentira que mi padre ocultó. Hace aproximadamente 6 meses, mi madre convocó una reunión familiar que cambiaría nuestras vidas para siempre. Con una serenidad que ahora entiendo ocultaba años de dolor, nos comunicó su intención de divorciarse de nuestro padre. Para contextualizar la magnitud de esta revelación, deben entender que crecimos en lo que considerábamos el epítome de una familia unida y amorosa. Nuestros padres eran el núcleo de esta dinámica familiar, construida sobre valores sólidos y una profunda conexión emocional. La rutina dominical de asistir a la iglesia en familia era sagrada e inquebrantable. Más allá de las paredes del templo, la interacción entre nuestros padres siempre reflejaba un respeto y afecto mutuo que otros admiraban. Eran esa pareja que todos señalaban como ejemplo del amor verdadero. Sus veladas compartidas eran un testimonio de intimidad cotidiana. A veces, disfrutando una copa de vino o una taza de café, otras simplemente escuchando música o la radio, siempre en perfecta sincronía el uno con el otro. Sus risas y momentos compartidos parecían desafiar el paso del tiempo, manteniendo viva esa chispa que muchos dan por perdida con los años. Para mis hermanos y yo, su relación era el modelo al que aspirábamos en nuestras propias vidas. Por eso, cuando mamá expresó su deseo de divorciarse, nuestra primera reacción fue de incredulidad total. Insistimos repetidamente en que debía ser una broma, pero su expresión seria y determinada nos obligó a confrontar la realidad. A pesar de que ya no vivíamos con ellos, manteníamos una comunicación constante y pensábamos estar al tanto de todo lo que ocurría en su matrimonio. Lo más desconcertante no era solo la noticia en sí, sino la aparente falta de indicios previos. Mi hermana mayor, Marie, fue quien más vocalmente expresó su consternación. Sus súplicas por una explicación resonaban con desesperación. ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando todo parecía ir tan bien? Pero mamá se mantuvo firme en su reserva, limitándose a expresar que ya no podía continuar con la situación y que merecía encontrar su propia felicidad. La reacción de Marie fue visceral. Argumentó apasionadamente que la búsqueda de la felicidad personal no justificaba la ruptura de nuestra familia. Sin embargo, mamá se mantuvo inamovible, revelando que había contenido sus sentimientos durante demasiado tiempo. Dan, mi hermano menor, intentó un acercamiento más suave, apelando a los buenos momentos compartidos en familia. Pero la determinación de mamá era inquebrantable, sin dejar espacio para negociaciones. Mi posición era única entre mis hermanos. Como el hijo más cercano a mamá, percibía que había más profundidad en su decisión de lo que estaba dispuesta a compartir en ese momento. Intuía que guardaba algo que no creía que estuviéramos preparados para escuchar, o quizás algo que ella misma no estaba lista para verbalizar. Esta percepción me llevó a adoptar una postura menos crítica hacia su decisión. Asumí el papel de mediador entre mis hermanos y mamá. Les pedí que se calmaran, notando el agotamiento emocional en el rostro de mamá. Sugerí que postergáramos la discusión hasta que todos hubiéramos procesado mejor la situación. Aunque compartíamos el dolor y la confusión, insistí en que no debíamos presionar a mamá para obtener respuestas para las que no estaba preparada. Más tarde ese día, cuando la casa quedó en silencio y estábamos solos, le ofrecí a mamá un espacio seguro para hablar. Fue entonces cuando su fachada de compostura se desmoronó completamente. Entre lágrimas, me confió que aunque no podía revelarme todos los detalles en ese momento, la situación con papá se había vuelto insostenible. Me aseguró que sus acciones, aunque incomprensibles para nosotros, estaban motivadas por el deseo de protegernos. La vulnerabilidad en su voz y la intensidad de su emoción me convencieron de su sinceridad. Respeté su decisión de mantener sus razones en privado, confiando en que había meditado profundamente esta decisión. Los días siguientes trajeron cambios significativos. Papá se mudó con Marie y su novio, que vivían cerca. Cuando lo confrontamos sobre el divorcio, su respuesta fue de aparente desconcierto. Aseguró no comprender la decisión de mamá, insistiendo en que desde su perspectiva siempre habían mantenido un matrimonio feliz. Manifestó que su amor por mamá le impedía oponerse a su decisión, optando por darle tiempo y espacio para reconsiderar.
Marie, quien siempre había mantenido una relación especialmente cercana con papá, intensificó sus esfuerzos por reconciliarlos. Junto con papá, realizaba visitas frecuentes a la casa de mamá, a veces trayendo flores o intentando aligerar el ambiente, todo en un intento por hacer cambiar de opinión a mamá. Sin embargo, la firmeza de mamá en mantener su decisión y su reserva sobre las razones provocaban constantes confrontaciones con Marie, quien la culpaba por insistir en el divorcio cuando aparentemente no existían problemas evidentes en la relación. La situación dio un giro dramático cuando mamá, en medio de los preparativos para presentar el divorcio, sufrió un desvanecimiento repentino acompañado de dificultades respiratorias que requirió su hospitalización inmediata. El diagnóstico fue devastador: cáncer de pulmón. La noticia nos impactó con fuerza extraordinaria, especialmente considerando que mamá nunca había fumado en su vida. Los médicos fueron directos al comunicarnos que, incluso con tratamiento de quimioterapia, sus probabilidades de supervivencia eran limitadas. Esta nueva realidad hizo que las disputas sobre el divorcio parecieran insignificantes en comparación con la posibilidad de perder a mamá. Tras conocer el diagnóstico, Marie y Dan desarrollaron una teoría particular. Comenzaron a sugerir que la decisión repentina de mamá de divorciarse estaba relacionada de alguna manera con su enfermedad. Especulaban que el estrés o incluso el propio cáncer había afectado su capacidad de juicio. Sus comentarios se volvieron cada vez más críticos, sugiriendo que mamá había perdido la razón o que el cáncer estaba alterando su comportamiento. Era su forma de racionalizar lo que percibían como una decisión inexplicable. Renovaron sus intentos de convencer a mamá para que reconsiderara su decisión y permitiera que papá regresara, especialmente ahora que necesitaba apoyo durante su enfermedad. Sin embargo, la respuesta de mamá fue más firme que nunca. Expresó su frustración ante lo que consideraba un comportamiento inmaduro y reiteró que su decisión era definitiva, sin importar cuánto intentaran persuadirla. Este fue el punto de quiebre. Marie y Dan perdieron el control, alzando sus voces contra mamá, acusándola de no considerar el bienestar familiar y de lastimar deliberadamente a todos, incluido papá, con su decisión irracional. No pude mantenerme al margen y salí en defensa de mamá. Les recordé, intentando mantener la calma, que mamá era una persona adulta, con derecho a tomar sus propias decisiones, independientemente de si estábamos de acuerdo con ellas. Mi posicionamiento no fue bien recibido, especialmente por Marie. Era la primera vez que manifestaba abiertamente mi apoyo a mamá, y esto provocó su ira. Con evidente desprecio, Marie sugirió que el cáncer había afectado el juicio de mamá y que eventualmente se arrepentiría de alejar a papá durante sus últimos momentos. La crueldad de sus palabras me impactó profundamente. Les pedí que dejaran de hostigar a mamá, asegurándoles que aunque papá no estuviera presente, yo permanecería a su lado durante todo el proceso. Su respuesta fue un gesto de desdén antes de retirarse. Ver cómo esta situación había fracturado no solo nuestra unidad familiar, sino también los lazos fraternales que nos habían unido durante tanto tiempo, era desgarrador. Con el paso de los meses, mi vida se reorganizó en torno al cuidado de mamá durante su tratamiento de quimioterapia. Cumplí mi promesa de ser su apoyo constante, aunque no fue una tarea sencilla. En ocasiones la encontraba llorando a solas, intentando ocultar su sufrimiento, lo cual me partía el corazón al ser testigo de su dolor. Debido a su batalla contra el cáncer, mamá decidió posponer temporalmente los trámites del divorcio, aunque mantuvo su decisión de vivir separada de papá. Gradualmente, me establecí en su casa, una decisión práctica considerando que trabajaba desde casa y podía estar disponible para ayudarla cuando lo necesitara. Para mí no representaba ningún sacrificio. Sentía la responsabilidad de estar presente, especialmente cuando se hizo evidente que mis hermanos y papá se habían distanciado significativamente. Sus visitas se volvieron escasas, y cuando ocurrían parecían más una obligación que un genuino interés por su bienestar. Su resentimiento hacia mamá por la ruptura familiar era palpable, y sus visitas se convirtieron más en una demostración de sus lealtades que en un verdadero apoyo durante su enfermedad. Durante la celebración del cumpleaños de nuestro primo,
alcancé mi punto de quiebre. Marie volvió a sacar el tema de la separación, preguntándome si mamá había revelado algo nuevo al respecto. Agotado por su insistencia, negué con la cabeza y planteé una pregunta que me había estado inquietando. ¿Por qué solo cuestionaban a mamá? ¿Por qué ella era la única sometida a escrutinio? Si Marie estaba tan desesperada por respuestas, ¿por qué no cuestionaba también a papá con la misma intensidad? Señalé la injusticia de culpar exclusivamente a mamá cuando era evidente que ambos padres ocultaban información. Cuestioné la credibilidad de papá, sugiriendo que su aparente desconcierto podría ser tan solo una fachada. Esto desencadenó una acalorada discusión con Marie, quien se mostró indignada por mi continua defensa de mamá, mientras yo expresaba mi frustración por su incapacidad de contemplar la situación desde una perspectiva más amplia. La tensión acumulada durante meses finalmente estalló, atrayendo la atención de todos los presentes en la celebración. Papá intervino en ese momento, ordenándonos mantener la compostura frente al resto de la familia y prometiendo abordar el tema más tarde. Después de la fiesta, nos reunió a mí, a Marie y a Dan para revelar lo que afirmaba era la verdadera razón detrás de su separación. Según su versión, había descubierto que mamá mantenía una relación extramarital con un compañero de trabajo cuando aún estaba saludable y empleada. Sin proporcionar detalles específicos sobre cómo lo había descubierto, mencionó que habían tenido fuertes discusiones al respecto. De acuerdo con su relato, después de meses de tensión, mamá había decidido dejarlo, supuestamente para buscar la felicidad con esta otra persona. La revelación nos dejó atónitos. En nuestra comunidad, la infidelidad matrimonial es considerada una transgresión grave, dado que el matrimonio se considera un compromiso perpetuo, un valor que nos habían inculcado desde la infancia. Podía percibir la conmoción y confusión que invadían la habitación mientras intentaba procesar esta información. Personalmente, nunca había sospechado que mamá pudiera estar involucrada con alguien más. La idea me resultaba completamente ajena a su carácter. Mis hermanos, especialmente Marie, reaccionaron con ira inmediata, no solo hacia mamá, sino hacia toda la situación, sintiéndose traicionados por haber sido mantenidos en la ignorancia durante tanto tiempo. Sin embargo, una parte de mí encontraba difícil creer esta versión de los hechos. Habiendo pasado tanto tiempo con mamá durante su enfermedad, nada en su comportamiento sugería infidelidad o la existencia de un secreto tan significativo. Además, durante todo el tiempo que había vivido con ella, ningún hombre se había presentado para brindarle apoyo. Considerando que ahora estaba separada de papá y tenía la libertad de relacionarse con quien quisiera, la ausencia de este supuesto amante resultaba desconcertante. Esta versión no coincidía con la persona que siempre había conocido. Me encontraba dividido entre el relato de papá y mi conocimiento profundo de mamá, quien siempre se había mostrado honesta y directa conmigo. Marie y papá inmediatamente contactaron a mamá, exigiendo explicaciones y confrontándola con las acusaciones. La reacción de mamá fue inesperada. Comenzó a reír, calificando toda la situación como ridícula y mezquina. Acusó a papá de intentar victimizarse cuando la realidad era completamente diferente. Mamá negó categóricamente haber sido infiel a papá. Expresó su indignación hacia él por intentar difamarla y lo describió como un hombre despreciable que buscaba dañarla incluso durante sus últimos días. Era evidente su dolor, no solo por las acusaciones de papá, sino por el hecho de que mis hermanos estuvieran dando crédito a estas afirmaciones y la cuestionaran al respecto. Dan persistió en su presión, argumentando que el silencio de mamá solo reforzaba la credibilidad de la versión de papá. Señaló que papá era el único dispuesto a ofrecer una explicación, mientras que la reticencia de mamá parecía sugerir culpabilidad. La respuesta de mamá fue conmovedora. Expresó su deseo de preservar nuestra imagen familiar y enfatizó que en sus últimos días solo anhelaba paz y tiempo con sus hijos. Nos suplicó que dejáramos de presionarla sobre papá y el divorcio. Sin embargo, Dan y Marie se mantuvieron inflexibles. Se sentían traicionados por la constante evasión de mamá respecto a la historia completa. Le comunicaron sin rodeos que estaban hartos de los secretos y que si no estaba dispuesta a revelar la verdad, cortarían completamente la relación con ella. Su decisión repentina me impactó profundamente.
Intenté mediar, pero Dan y Marie parecían resueltos. Desde su perspectiva, mamá los había traicionado con su infidelidad, y mi apoyo hacia ella me convertía también en un traidor. Me comunicaron que, al haber elegido respaldar al progenitor infiel, había perdido mi lugar en la familia. La realización de que mis propios hermanos me daban la espalda me causó un profundo dolor emocional. Era devastador comprender que a sus ojos me había convertido en un enemigo, simplemente por permanecer junto a mamá cuando más necesitaba apoyo. Al final, Dan y Marie cortaron completamente el contacto tanto con mamá como conmigo, dejándome como único cuidador durante su enfermedad. Realicé numerosos intentos por reconciliar a mis hermanos con mamá, contactándolos repetidamente con la esperanza de que comprendieran lo limitado que era el tiempo que nos quedaba con ella y cuánto lamentarían no haber estado presentes en sus últimos momentos. Sin embargo, cada intento fue rechazado, reafirmando su decisión de repudiarme. Mis conversaciones con papá buscando su intervención para promover una reconciliación antes de que fuera demasiado tarde, solo encontraron respuestas frías. Descartaba mis súplicas sugiriendo que mamá merecía su situación actual, como si su cáncer fuera una especie de justicia divina. Escucharlo referirse a mamá de manera tan despectiva me causaba un profundo dolor. Después de observar el deterioro gradual de la salud de mamá durante meses, finalmente falleció mientras dormía. El momento en que sostuve su cuerpo sin vida, dejando fluir un llanto incontenible, quedó grabado en mi memoria. La actitud de mis hermanos durante este periodo es algo que dudo poder perdonar algún día. Se negaron a despedirse, a ofrecer cualquier gesto de perdón o consuelo durante sus últimos días. Independientemente de sus diferencias con ella, seguía siendo nuestra madre y merecía estar rodeada de sus hijos en sus momentos finales. Tras el funeral, el abogado reveló que mamá había decidido dejarme como único heredero de todo su patrimonio. Aunque inicialmente me sorprendió esta decisión, considerando la forma en que mis hermanos la habían abandonado en sus últimos días, cortando toda comunicación sin contemplaciones, la decisión tenía sentido. Era evidente que mamá había experimentado el mismo abandono que yo percibía, y esta era su manera de reconocer la dedicación de quien permaneció a su lado hasta el final. Naturalmente, mis hermanos expresaron su descontento con esta disposición, llegando incluso a cuestionar la capacidad mental de mamá al momento de redactar su testamento. Su pretensión de recibir una herencia, después de haber ignorado completamente su sufrimiento durante su enfermedad, me pareció absurda. Opté por no entrar en discusiones y simplemente me alejé de su indignación. Me sentía en paz con la decisión de mamá respecto a la herencia, considerando que había sido el único hijo verdaderamente presente durante sus últimos momentos. Tras su fallecimiento, supe que no podía continuar viviendo en la casa familiar que, técnicamente, pertenecía a papá, aunque mamá había contribuido económicamente durante su matrimonio. Anticipándome a cualquier confrontación con papá, decidí mudarme lo antes posible. Durante el proceso de mudanza, descubrí una carta de mamá oculta en uno de sus cajones, dirigida a todos sus hijos. En ella, finalmente reveló la verdad que había mantenido en secreto. Papá había sido quien mantuvo relaciones extramaritales durante su matrimonio. Describió cómo lo había descubierto en múltiples ocasiones, manteniendo una aventura con su secretaria a lo largo de los años. No se trataba de un incidente aislado, sino de un patrón recurrente de infidelidad. La carta revelaba cómo papá había manipulado la situación, responsabilizándola constantemente por los problemas en lugar de asumir su culpa. Había utilizado tácticas de manipulación psicológica, llevándola a dudar de su propia percepción de la realidad y de sus emociones. El hombre que recordábamos como un esposo devoto y amoroso había estado viviendo una vida de engaños, causando un dolor profundo a mamá en el proceso. Mamá explicaba que su decisión de dejarlo surgió después de descubrirlo por cuarta o quinta vez. No se trataba de falta de amor hacia nosotros, sino de su necesidad de dignidad y felicidad personal. No podía continuar en un matrimonio marcado por la traición constante y la manipulación emocional. Conmovedoramente, expresó que su silencio había sido motivado por el deseo de preservar nuestra imagen idealizada
del matrimonio familiar. Temía que la verdad nos obligara a tomar partido o desarrollar sentimientos de odio hacia nuestro padre, independientemente de sus acciones. Por ello, había optado por mantener silencio, aun cuando esto significara cargar con un dolor inmenso. Sin embargo, papá había aprovechado este silencio para manipular la narrativa, acusando a mamá de infidelidad, sabiendo que ella mantendría su reserva. Era impactante comprender el nivel de manipulación, cómo se había presentado como víctima mientras mamá, ya enfrentando su batalla contra el cáncer, cargaba con el peso adicional de sus mentiras. En la carta, mamá expresaba su profunda gratitud hacia mí por mantener la confianza en ella y permanecer a su lado cuando todos los demás la habían abandonado. Reconocía que había sido el único en confiar en ella incondicionalmente y agradecía el consuelo y apoyo brindados durante sus últimos meses. Compartía su dolor por la decisión de Marie y Dan de creer ciegamente la versión de papá, haciendo sus últimos momentos aún más difíciles de lo que ya eran, razón por la cual había decidido dejar esta carta reveladora. La lectura de sus palabras despertó en mí una mezcla de tristeza e indignación. Finalmente, comprendía la verdadera razón de su insistencia en divorciarse y su reticencia a proporcionar explicaciones detalladas. Sentí una profunda pena por mis hermanos, que habían elegido creer una mentira, abandonando a su madre cuando más los necesitaba. Aunque podría haber compartido inmediatamente la evidencia de la carta con mis hermanos, su comportamiento durante el funeral de mamá había alimentado mi enojo, llevándome a reservar esta revelación para un momento más oportuno. Transcurrieron algunas semanas sin comunicación con mis hermanos, durante las cuales intentaba encontrar cierta paz después del caos que rodeó la muerte de mamá. Sin embargo, ayer recibí una llamada inesperada de Marie y Dan, quienes querían discutir sobre papá, quien ahora vivía abiertamente con su secretaria en nuestra antigua casa familiar. Esta situación los había tomado por sorpresa, desconociendo lo que yo ya sabía. Cuando me preguntaron si tenía información sobre la situación actual de papá o si había mantenido comunicación con él, respondí con ironía, recordándoles que, según sus propias palabras, ya no formaba parte de su familia. Dan intervino para compartir que papá había cortado toda comunicación con ellos después del funeral de mamá, ocupado ahora en construir una nueva vida con esta joven mujer que también los rechazaba. Les resultaba difícil asimilar la rapidez con que papá había continuado con su vida. Relataron sus intentos fallidos de visitar la casa familiar solo para ser rechazados por esta mujer. En las pocas ocasiones en que papá accedió a hablar con ellos, les comunicó su necesidad de distanciamiento y su felicidad en su nueva relación. Podía percibir su dolor a través de la llamada. Ahora buscaban mi ayuda, sugiriendo que intentara comunicarme con papá para comprender su estado emocional, especulando que su comportamiento podría estar relacionado con el duelo. En ese momento, decidí que era apropiado revelar la verdad. Les conté sobre la carta de mamá, revelando la infidelidad prolongada de papá con su secretaria y la manipulación psicológica que mamá había soportado durante años. Anticipando su incredulidad, compartí fotografías de la carta como evidencia irrefutable. Contrario a la comprensión y el remordimiento que esperaba, mis hermanos reaccionaron con hostilidad hacia mí. Me acusaron de ocultar deliberadamente esta información y sugirieron que había manipulado la situación para beneficiarme de la herencia de mamá. Sus acusaciones me resultaban exasperantes. En medio de su enojo, argumentaron que debería haber sido más insistente en demostrar la inocencia de mamá, justificando su apoyo a papá por haber sido el único dispuesto a ofrecer explicaciones sobre la separación. Les recordé que mamá nunca buscó que tomáramos partido, sino simplemente que dejaran de presionarla y compartieran tiempo con ella durante su enfermedad. Enfaticé que, como adulta, mamá no nos debía explicaciones sobre sus decisiones, pero ellos habían optado por culparla y atribuir sus acciones a su estado de salud deteriorado. Desde entonces, he recibido mensajes de mis hermanos expresando culpa por lo sucedido y solicitando mi perdón por no haber apoyado a mamá. Consideran que estoy siendo demasiado severo con ellos,
argumentando que su desconocimiento de la situación completa debería eximirlos de responsabilidad por sus acciones. Estoy equivocado al mantener mi enojo hacia mis hermanos por haber creído las mentiras de nuestro padre infiel, en lugar de confiar en nuestra madre.